Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio una vez más de encontrarnos en este local para estudiar el libro santo que tú has dado a la raza humana. Te pedimos, Señor, que al estudiar este tema, cómo nacer de nuevo, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos enseñe tu verdad. Y te pedimos que nos dé la disposición de practicar y aceptar lo que estudiemos. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente quiero saludar en forma muy especial a todos los que han venido aquí a este local para estudiar este tema tan importante, cómo nacer de nuevo. Quiero también saludar a aquellas personas que están viendo por televisión, vía satélite. Un saludo muy cordial, nos alegra mucho que se hayan unido a nosotros para este tema tan importante. Queremos comenzar nuestro estudio en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Está hablando aquí de la creación del hombre. Y quiero que noten una expresión muy especial. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ahora escuchen bien, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El punto que quiero recalcar en este versículo es que según Génesis 1:26, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Física, mental, espiritual y moralmente, a imagen de Dios. Es más, encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3 y el versículo 38, que Adán era miembro de la familia de Dios. Noten lo que dice Lucas, San Lucas 3:38. Es la conclusión de la genealogía de Cristo. Y dice esto: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva eran miembros de la familia de Dios. Eran hijo e hija de Dios. La Biblia nos dice también en el capítulo 1 y el versículo 31 de Génesis, que al final de la semana de la creación vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es decir, para comenzar nuestro estudio queremos notar en primer lugar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, era hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. Y en tercer lugar, todo lo que Dios hizo era bueno. Es decir, no había ninguna inclinación hacia el mal. No había ni una sola mancha de mal en el corazón de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Pero luego viene la tragedia del pecado. Y se realiza un cambio muy interesante en el ser humano. Note lo que dice Génesis, el capítulo 5, y voy a leer los versículos 1 al 3. Génesis 5 y el versículo 1 al 3. Y a veces cuando leemos la Biblia, bueno, siempre cuando leemos la Biblia, debemos leerla con cuidado, porque a veces se nos escapan algunos detalles que son muy importantes. Esto está describiendo la genealogía de Adán, después del pecado de Adán. Note lo que dice el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Fíjese que se repite otra vez que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. ¿Se dan cuenta que cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Pero ahora noten el versículo 3, después del pecado. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. No sé si están captando algo interesante aquí. Un detalle que muchos posiblemente podrían pasar por alto.
nos dice que cuando Adán pecó y tuvo un hijo, el hijo estaba a imagen y semejanza del Adán pecaminoso. Ya no se dice que estaba a imagen y semejanza de quién, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, ahora los descendientes de Adán estaban a imagen y semejanza del Adán caído, del Adán pecaminoso. Según la Biblia, hay algo malo con nuestro primer nacimiento. Algo pasó cuando Adán y Eva pecaron y nos transmitieron a nosotros una naturaleza mala. Por esa razón es que nos dice el Señor Jesucristo en San Juan, el capítulo 3 y el versículo 3 y el versículo 5, las siguientes palabras. Juan 3 y el versículo 3 y 5. Dice, hablando Jesús a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el versículo 5 dice esto, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tenemos que nacer de nuevo es porque hay un problema con nuestro primer nacimiento. Es decir, cuando nosotros nacemos de Adán, hay algo problemático con nuestra naturaleza. Es decir, nosotros nacemos en la familia de los perdidos. Nacemos en la familia del primer Adán, el Adán pecaminoso. Noten lo que dice Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 10. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 10. Solamente hay dos familias en este mundo y quiero que noten claramente cómo la Biblia enuncia estas dos familias. Dice en el versículo 10, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuántas familias hay? Hay dos familias. ¿Y cuántos padres hay? Dos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de quién, no es de Dios. Es decir, hay dos familias. La primera familia es la familia del Adán que pecó. Y la segunda familia es la familia de Dios a la cual pertenecía Adán antes de que Adán pecara. Es decir, todos nosotros, y posiblemente no les guste lo que voy a decir, pero es la verdad, todos nacemos en este mundo miembros de la familia de Satanás, miembros de la familia del primer Adán, miembros de la familia de los pecadores. Y si no nacemos de nuevo, Jesús dice que no podemos ni ver ni podemos entrar en el reino de Dios. Nacemos en la familia de los perdidos, la familia del primer Adán. Ahora, nos dice el apóstol San Pablo en Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1 al 3, la situación en la cual nos encontramos nosotros. Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1 al 3. Dice aquí el apóstol San Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, noten esto, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora viene la parte clave, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ahora escuchen, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto nos dice que todos nosotros somos hijos de la ira, porque todos nosotros nacemos en la familia de los perdidos, nacemos en la familia de Satanás, nacemos en la familia del primer Adán. David el salmista nos explicó un poco más detenidamente este problema que tenemos con nuestro primer nacimiento.
Díganme ustedes, si nuestro primer nacimiento estuviera bien, no tendríamos que nacer de nuevo, ¿verdad que sí? Hay algo problemático con nuestro primer nacimiento. Nacemos en la familia equivocada, en otras palabras, la familia del Adán caído. El salmista en el Salmo 51 y el versículo 5 nos explica un poco el problema con el cual nosotros nacemos. Dice allí en el Salmo 51, 5, hablando David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado, ¿qué? En pecado me concibió mi madre. Es decir, que nosotros nacemos, cuando nacemos inclinados hacia el mal. Cuando nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza humana carnal, con una naturaleza humana egoísta, que por sí misma no puede hacer el bien. Nacemos, en otras palabras, esclavos. Somos esclavos de la familia de Satanás, de la familia del primer Adán. Y como nacemos con una naturaleza pecaminosa, el resultado es que pecamos. El problema que tenemos no es con los pecados que cometemos, sino con la naturaleza carnal que nos lleva a cometer esos pecados. Es decir, que el problema no está primordialmente con las acciones malas que desempeñamos, sino con el poder propulsor, la carne, el egoísmo, la naturaleza pecaminosa que nos impulsa a cometer esas malas acciones. Noten lo que dice en Romanos el capítulo 8 y el versículo 7 sobre este asunto. Romanos el capítulo 8 y el versículo 7 sobre esta naturaleza carnal con la cual nacemos. Que si no nacemos de nuevo, no vamos a ver ni vamos a entrar al reino de Dios. Dice en Romanos 8 y el versículo 7: por cuanto los designios de la carne, esa es la naturaleza carnal, caída, inclinada hacia el mal con la cual nacemos. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco pueden. Es decir, nacemos con una naturaleza carnal que no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede hacer el bien. Porque tenemos una naturaleza humana que está inclinada hacia el mal. Y entonces lo que pasa es que nuestra naturaleza carnal peca, y cuando pecamos nos hacemos culpables ante Dios. Déjenme explicarles que no somos culpables de tener una naturaleza pecaminosa. Esa la heredamos cuando nacemos. Nos hacemos culpables cuando escogemos pecar. El problema es que con la naturaleza pecaminosa yo no puedo sino pecar. Ese es el problema que yo tengo cuando nazco en la familia del primer Adán. El apóstol San Pablo lo explicó muy claramente en Romanos 7 y el versículo 18 y 19. Romanos el capítulo 7 y los versículos 18 y 19. Y yo creo que todos podríamos decir que esta ha sido nuestra experiencia. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué es lo que dice Pablo? En mi carne, en mi naturaleza carnal, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Una naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. Y cuando pecamos, nos hacemos culpables